Buenos días, hemos tenido problemas de audio, les pedimos disculpas, pero ya estamos acá con ustedes. Agradecemos este espacio a Bugatás Te Oye. Soy Beatriz Duda, presidenta de la Asociación Peruana de Déficit de Atención. Queremos agradecer al congresista Daniela Bugatás que nos ha brindado este espacio para exponer este tema de interés a la ciudadanía. Estamos con el doctor Filomeno a mi derecha, Maya Echegaray, María Esther Espejo, y queremos que este espacio sea muy dinámico. Estamos acá para contestar todas las inquietudes que tengan sobre el tema. Vamos a comenzar con el doctor Filomeno, que nos va a explicar un poco sobre lo que es el diagnóstico y el tratamiento del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y quedamos a la espera de sus inquietudes y preguntas para ir respondiéndolas. Gracias. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una condición neurobiológica caracterizada por la presencia de falta de atención o de hiperactividad con impulsividad o de ambos. Además de esto, quien tiene ese trastorno presenta dificultades o deficiencias en varias de las funciones ejecutivas. Este es un problema que se conoce desde hace muchísimos años. Inicialmente se le conocía como daño cerebral, luego como daño cerebral mínimo, después como disfunción cerebral mínima, y el término actual es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Existen, digamos, muchas características para quien tiene esto. Hay un correlato bioquímico. Por ejemplo, quien tiene déficit de atención con hiperactividad tiene deficiencia de un neurotransmisor, generalmente dopamina o norepinefrina, en determinadas regiones cerebrales. Esto hace que los medicamentos que producen aumento de este neurotransmisor sean efectivos para el trastorno. Doctor, ¿y desde cuándo se sabe esto? Porque hay mucha gente que está preguntando que, digamos, si realmente existe este TDAH, como se le conoce a este trastorno, o no. ¿Desde cuándo se sabe todo lo que usted está explicando? La primera descripción fue hace 240 años, en 1775. El conocimiento de esto, el conocimiento científico y práctico, o sea, el tratamiento desde el siglo XX, especialmente la segunda mitad del siglo XX. Se le conocía, como mencioné inicialmente, con varios nombres, y ahora es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El diagnóstico lo hace un médico, generalmente un psiquiatra o un neurólogo, y basta con la historia clínica, especialmente cuando la mamá es la informante, y se puede confirmar o descartar con algunos cuestionarios. El más usado es el cuestionario de la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM-4, y desde hace 2 años el DSM-5. Para hacer el diagnóstico es necesario que la persona que tenga este trastorno cumpla con 6 de los 9 criterios de falta de atención o 6 de los 9 criterios de hiperactividad e impulsividad. ¿Y podría especificar, por favor, a qué se refiere con la historia clínica al momento de hacer el diagnóstico? Porque muchos papás, cuando van a la consulta médica y precisamente porque no les hacen unas pruebas complementarias, piensan que ese diagnóstico es muy arbitrario o es muy superfluo. Entonces, ¿podría explicar a qué usted se refiere con historia clínica para que los papás que escuchen puedan tener una mejor información al respecto en la consulta? Sí, la historia clínica fundamentalmente es el relato de la razón por la cual viene la persona o el paciente a la consulta. Los padres, especialmente la madre, que es quien más conoce esto, refiere realmente los problemas que tenía el niño desde el comienzo de la edad escolar, generalmente, las dificultades que tiene para atender en clase, las dificultades que tienen para estar quieto, la dificultad que tiene para sentarse a hacer tareas, ¿no? Las quejas continuas por parte de la profesora. Toda esa información es realmente muy importante y es la base del diagnóstico. Con este relato de la mamá, los cuestionarios generalmente complementan esto y permiten llegar a un diagnóstico. ¿En qué casos es importante que al chico se le haga, por ejemplo, un electroencefalograma? Porque hay muchos padres que dicen, pero ¿hay alguna prueba donde salga la evidencia física de que mi hijo tiene el TDAH? El electroencefalograma no es un examen diagnóstico. Se hace solamente cuando quien tiene ese trastorno ha tenido convulsiones o ha tenido episodios que se sospecha que hayan sido convulsiones. En los demás casos no es necesario hacer un electroencefalograma. No hay ninguna prueba diagnóstica complementaria, o sea, el diagnóstico es exclusivamente de tipo clínico. Tenemos una pregunta. ¿Es posible que en una sola y primera consulta médica pueda salir el paciente diagnosticado con TDAH? ¿De qué depende eso? Depende en primer lugar de lo veraz que sea la información que recibe el médico. La madre generalmente es una fuente muy veraz de información, y luego la experiencia del médico es muy importante. Yeah. ¿Y cómo puede,
Perdón. Sí, una consulta, diría que una consulta basta y sobra para hacer diagnóstico. O sea, recurrir a cualquier otro examen para hacer diagnóstico no tiene sentido. O sea, en casos, salvo casos muy raros, no es necesario. Las preguntas que estamos respondiendo son de nuestros seguidores de la página web que nos han hecho llegar, que sabían que teníamos este espacio, pero esperamos también sus preguntas de las personas que están en vivo. Muchos de nuestros amigos de la asociación no pueden estar en vivo en este momento, pero nos han hecho llegar sus preguntas por mail. Así que por favor esperamos también las de quienes nos están escuchando amablemente. Doctor, y el tratamiento, no sé si hay alguna pregunta más del público sobre el diagnóstico, pero el tratamiento, ¿cómo es el tratamiento de esto? Sí, el tratamiento medicamentoso es muy efectivo, o sea, hay cientos de estudios que demuestran esto. Es un tratamiento prácticamente inocuo. El medicamento más efectivo de todos es el metilfenidato, que aumenta la concentración de dopamina en los circuitos cerebrales en los cuales está deficiente esta sustancia. La medicación depende de la experiencia del médico. El medicamento debe cubrir 12 horas al día, todos los días. Muchas veces equivocadamente se dice que el tratamiento debe ser solamente para las horas del colegio y días de colegio. Eso no es así. El tratamiento efectivo son 12 horas diarias, o sea, todo el día y todos los días, sin interrupción. Ya, y más allá del medicamento, que es una parte del tratamiento, ¿no es cierto?, ¿qué más se necesita? Con frecuencia el TDAH se acompaña de lo que se llama el trastorno posicionista desafiante. En este caso la terapia conductual es indispensable. La terapia conductual también ayuda, ¿no?, a que la crianza sea lo mejor posible. O sea, los padres tienen que aprender que cualquier conducta de su hijo debe tener una consecuencia. Y de acuerdo a esto realmente la conducta mejora, el rendimiento mejora. También, por ejemplo, si los padres no tienen tiempo para ayudar al hijo en las tareas, un profesor, por ejemplo, un profesor particular o un tutor, ¿no?, pueden ser de mucha ayuda. El coaching ayuda también bastante a que las personas se organicen. En niños pequeños se emplea el coaching grupal y en adolescentes o adultos el coaching individual. Perfecto. Les queremos decir que en la página Bugatás Te Oye está el link para ingresar a este canal. Dice en vivo Tweetcamp TDAH. Lo seguimos esperando. Listo, entonces, ¿cómo? Porque dentro de todas las preguntas que nos han hecho padres de familia, que han escrito durante toda esta semana, digamos que estábamos planificando este espacio a la asociación, nos dicen cuáles son las características, digamos, más notorias que yo a las que tengo que prestar atención para pensar, tal vez mi hijo tiene déficit de atención. Sí, ya mencioné algunas de ellas, ¿no? O sea, la dificultad que tiene un chico, por ejemplo, para estar quieto en el salón, para atender, para participar en clase. Muchas veces, por ejemplo, el profesor le dice al niño que se calle, el niño sigue hablando, entonces eso lo considera, por ejemplo, un problema de conducta. O sea, el niño rebelde le dice que se calle y no se calle, ¿no? Ok. A ver, están preguntando aquí, muchos hablan de farmacodependencia en los niños por el tratamiento. ¿Es cierto? Por el tratamiento no, en absoluto. Pero más o menos se considera que un chico con TDAH tiene un riesgo 2 o 4 veces más alto que el resto de sus compañeros de abusar de algún medicamento. No, perdón, medicamento no, sino de droga realmente. No hay ninguna prueba en absoluto que el tratamiento medicamentoso tenga nada que ver con la farmacodependencia, en absoluto. Eso es algo que es totalmente aparte. Y creo que una de las pruebas de ello es que los chicos se olvidan de tomar el medicamento, ¿no? Si hubiera farmacodependencia, el cuerpo se los pediría, digamos. Tenemos otra pregunta. ¿Son efectivas las pruebas de computadora para diagnosticar el TDAH? Yo diría que no son necesarias, ¿no? Va a depender, ¿no?, de gran parte de la experiencia, de los conocimientos de quien hace las pruebas de computadora, pero en general no son necesarias. El diagnóstico es clínico, sin estas pruebas. Ya, y una pregunta más tenemos acá. ¿Reduce el TDAH el coeficiente intelectual de la persona que lo tiene? En absoluto, todo lo contrario. O sea, si el niño puede atender mejor, ¿no?, aprende más en el colegio, rinde más, está más orgulloso realmente de sus resultados, la autoestima no le baja, entonces todo esto hace que, al contrario, o sea, que el niño aproveche realmente su inteligencia, su potencial intelectual. Es decir, quien tiene TDAH, a veces, claro, las mamás nos dicen, a veces parece que el chico no puede rendir, pero no quiere decir que haya un coeficiente intelectual bajo. Simplemente que necesita integrar una serie de estrategias, pero hay un coeficiente intelectual bueno en ese niño, ¿no es cierto? Así es. Ok, y también están preguntando si tiene cura el TDAH.
Claro, el concepto de cura es muy relativo en medicina, o sea, el TDAH no tiene cura, o sea, como mencioné en un momento, el TDAH persiste durante toda la vida, más o menos en las 2/3 partes que no tiene. Lo que ocurre es que en el curso de la vida la persona se va acostumbrando a esto y va aprendiendo a manejar muchos de los problemas, no necesariamente todos, ni lo más importante. Aquí, por ejemplo, pues, ¿no? la terapia conductual o el coaching pueden ayudar mucho a que la persona sea más consciente y pueda realmente manejar mejor esto. Perfecto. Teníamos ahí una pregunta más de las del mail. Sí, ¿cuánto tiempo tiene que seguir mi hijo la terapia conductual si es un niño para que yo vea resultados efectivos? O sea, si el niño tiene trastorno posicionista desafiante, que es la causa número 1 para la terapia conductual, y además de eso tiene TDAH, la terapia conductual sola no es suficiente generalmente. O sea, un niño con terapia conductual y medicado, si que también tiene TDAH, ¿no? Presenta mejores resultados. O sea, va a depender realmente de si la terapia conductual se acompaña o no al tratamiento medicamentoso. Es muy difícil poner un plazo, pero yo diría que en unos 2 a 4 meses debería verse ya resultados. La duración pues, va a depender de muchos factores, pero probablemente pues medio año, un año sea, ¿no? algo adecuado, si es que los padres realmente han aprendido a manejar la conducta de su hijo. Ya. Y una profesora nos pregunta cómo ayudar a los padres de un niño con déficit de atención para que no tengan temor por este diagnóstico. Eso es lo más difícil de todo realmente. O sea, lamentablemente el TDAH y su tratamiento tienen mala prensa, diría una pésima prensa. Quien entra a internet y realmente no tiene una carta de navegación se expone realmente a creer todo lo que lee. Definitivamente en internet hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas malas y aún pésimas. La orientación que dé el profesional, ya sea pues el médico, el psicólogo o el coach, evidentemente ayudan a que los padres pierdan, ¿no? el temor con respecto al diagnóstico y al tratamiento. Ok, perfecto. Quiero dar pase a Maya Echegaray, que nos va a hablar un poquito de la realidad de nuestras escuelas en relación al tema de este diagnóstico del TDAH. Así que esperamos también todas las preguntas e inquietudes de los padres de familia, profesores, psicólogos, psicopedagogos que están en las escuelas de todo nuestro país. Muy buenos días. Después de escuchar al doctor Filomeno y ver la importancia de estas características en el desarrollo de la persona, tenemos que tomar en cuenta que la información es lo que nos va a ayudar a que la persona crezca y se desarrolle en sus mejores posibilidades, en su mejor potencial. Por lo tanto, el tema del TDAH en el tratamiento no podemos desligarlo del tema educación, porque en realidad es tan importante y no solamente hablamos del aula, sino hablamos desde el espacio familiar. Es muy importante que con esta información aprendamos a dirigir a estas personas que vemos que tienen estas conductas que salen un poco de lo estándar. Y aquí lo interesante es entenderlo. Si sabemos que hay un déficit de atención, es decir, no es que la persona no pueda atender, la persona tiene esa capacidad para atender, pero solo va a atender lo que le es muy motivador o muy importante o muy atractivo. Si a eso le sumamos que se distrae muy fácilmente, va a tener muchos estímulos externos distractores, con lo cual la atención no va a ser focalizada, no va a ser sostenida, ¿ok? Si yo no tengo atención, ¿qué posibilidad tengo de aprender? Esa sería la gran pregunta. No solamente aprendo sentada en el aula, sino que también aprendo en el cada día de los demás y aprendo en mi propia casa. ¿Y qué es lo que vemos? Todos los papás, las familias generalmente responsabilizan a las escuelas de que no tienen un mejor abordaje en esta problemática con sus hijos, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿los papás pueden colaborar con la escuela también en dar sus propias estrategias que sí sirven en casa para poder ayudar a que su hijo se desarrolle? Y aquí está el problema. No solamente en la escuela, ¿ok? Cuando el chico llega a la escuela con estas características, sin tratamiento, ya estamos hablando de un chico que ha tenido mucho reconocimiento negativo, que se sabe de que no puede desenvolverse de la mejor manera y que su conducta no es la adecuada. ¿Por qué? Por falta de atención, por no controlar sus movimientos, en fin.
porque no solamente es el chico que constantemente se mueve y que habla, también el chico que está en la luna, está sentado en el aula, en una esquina, pareciera que es el chico maravilloso y sin embargo tampoco está aprendiendo, ¿ok? Entonces el tema del aprendizaje con atención va muy de la mano. ¿Qué es lo que ocurre en las escuelas? ¿Ok? En las escuelas los profesores, así como pasa con otros profesionales, no tienen la información necesaria que los pueda a ellos ayudar a poder manejar a estas personas que ya entre sí, por el hecho de tener TDAH, ya tienen características diferentes entre sí, porque la diversidad es inmensa, como todas las personas somos diferentes. Entonces, al no tener siquiera un conocimiento de qué es el TDAH, ¿cómo podemos ayudar a que realmente esta persona que está empezando su escolaridad, está empezando su ciclo de aprendizaje, pueda optimizar esas horas que está ahí sentado para poder realizarse como la mejor persona, que pueda expresar lo que realmente está aprendiendo, que pueda devolver el conocimiento que tiene? Porque ese es el tema. Los chicos con TDAH no pueden decir lo que saben. ¿Por qué? Porque el sistema no los ayuda en tiempos determinados, en estrés, en ya saberse que no pueden. ¿De qué manera podemos potenciarlos a que realmente puedan desarrollar sus capacidades al máximo? El sistema educativo es un sistema actual muy polémico y precisamente se está cuestionando muchas de las estrategias educativas en el aula, lo cual es bueno, pero eso no puede ir sin un aprendizaje de por medio también para todas las personas que conformamos este colectivo social. Todos tenemos que aprender que existen unas opciones diferentes de poder ayudar a las personas. Acá nos enfocamos principalmente a las personas con TDAH, pero en realidad podemos aplicarlo con todas las personas en sí mismo, porque hay mucha diversidad dentro, ¿ok? Para que cada uno pueda ser seguro de sí mismo, pueda desarrollarse mucho más confiados para poder realmente brillar y ser lo que tienen que ser y lo que quieren ser. No es posible que los colegios limiten la capacidad de estos chicos, le bajen el techo, los excluyan de poder participar en un sistema educativo. Ellos también tienen mucho por dar y mucho para aprender. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad frente a esta polémica? A ver, tenemos dos preguntas sobre los colegios, pero antes vamos a contestar estas preguntas que han quedado en stand-by en el espacio de Abugataste Oye. Acá los esperamos a todos. Para el doctor, ¿existen opciones genéricas para los medicamentos del TDAH? En nuestro medio lamentablemente no hay ningún genérico para el TDAH. Yo he intentado durante muchos años convencer a los representantes de laboratorios que hacen genéricos, que traigan el producto, pero no lo hacen. Es complicada la cosa, la autorización para la venta de estos productos puede demorar 1 o 2 años y muchos laboratorios realmente no quieren complicarse la vida. Lamentablemente entonces no hay genéricos, hay algunos todos de marca con diferentes características. Perfecto, y esta es una pregunta muy importante porque efectivamente el tratamiento hoy en día en nuestro país para el TDAH, un tratamiento multidisciplinario completo, es realmente caro. Vamos a decir, hay que hacer una inversión, ¿no? Es verdad que en el MINSA dan los medicamentos, pero por lo que sabemos de las mamás que nos escriben, no hay suficiente para todas las familias que realmente lo requieren, ¿no? Y otra pregunta es, si llevo una terapia psicoanalítica, ¿esto contradice la terapia para el TDAH? No, o sea, la terapia psicoanalítica en general no tiene efecto para el TDAH en sí. Pero diríamos, si hay alguna otra razón para hacer terapia psicoanalítica, puede continuarse, no hay ningún problema. Perfecto. Para Maya, ¿hay colegios especiales para estos alumnos con TDAH? No, no existen colegios especiales y en realidad lo que necesitamos son papás especializados y profesores especializados en estos temas para que puedan generar un entorno mucho más amigable y un entorno favorecedor de expresar, de construir capacidades cognitivas y capacidades sociales en las personas para que puedan tener un mejor desempeño, desarrollo y sobre todo aprendizaje. El tema del aprendizaje hace que una persona
tenga un mejor estado emocional, un mejor autoconcepto de sí mismo, y lejos de dar la oportunidad de poder generar esta construcción, muchas veces la limitación que recibimos con reconocimientos negativos, con castigos, con deméritos o con regaños de padres, en fin, no estamos dando la oportunidad de este crecimiento. ¿Y dónde se puede capacitar a los docentes para el TDAH? Nos preguntan profesores. Gracias. Bueno, desde la asociación, desde hace muchos años, venimos capacitando a muchos profesores sobre este tema y padres de familia también. Lo que sucede es que el tema no es muy difundido, ¿no? Y en realidad en nuestro medio especialistas en TDAH no es que sobren y abunden, y no es por ensalzar nuestro trabajo, pero es la realidad. Entonces es bueno que los profesores tengan esta apertura, sería muy bueno que el Estado también les dé esta oportunidad a través de nosotros o de personas muy competentes, y que puedan acceder, ¿no? Sobre todo profesores del Estado son los más ausentes en las capacitaciones nuestras, y claro, son personas que tienen mucho trabajo y en fin, y son los que menos acceden. Pero en los años que venimos trabajando en esto, lo bueno es que vemos que hay un efecto difusor, porque al principio eran unos pocos cuantos y ahora en los grupos vemos que hay más profesores, pero siempre son por iniciativa individual, por iniciativa propia, de ver de que su capacidad profesional no es realmente la suficiente para poder tratar toda la diversidad que tienen en el aula, y eso, como ellas tienen un compromiso tan fuerte con su vocación, es que van buscando otras maneras de poder cambiar para poder ayudar y en realidad ejercer una mejor docencia. Y esto no solamente ocurre en las escuelas, esto también ocurre en las universidades, y es otro el paradigma que se tiene sobre la educación, pero no por ello podemos dejar de lado a los estudiantes, que sí les es muy difícil estar en una carrera universitaria, precisamente porque no organizan, no planifican, porque son muy desatentos, en fin, y creo que la ayuda de los profesores, por mínima que sea, es bastante para que las personas puedan crecer sanamente y saludablemente, sobre todo con una satisfacción propia, que creo que es lo que todos buscamos a lo largo de los años, ¿no? Esta es una gran problemática en nuestro país. Efectivamente, en los currículos de pedagogía universitarios no está contemplado el TDAH, como no están contempladas una serie de problemáticas que se dan en los niños en edad escolar de aprendizaje, y esa es una de las grandes faltas que hace, ¿no? Acá hay otra pregunta: ¿qué solución existe para niños que no tienen seguro en salud? Lamentablemente ese también es un déficit, es decir, el gran interés de estar acá sentados en este espacio Abugatás Te Oye es requerir del Estado atención al TDAH, porque realmente lo tendría que ingresar como una atención a la diversidad, ¿no? El TDAH no está contemplado en la ley de discapacidades, no es una discapacidad, pero efectivamente trae una serie de conductas que pueden frenar el desempeño del niño, y todo Estado, y hablando de nuestro país, el Estado peruano tiene que facilitar y abogar porque todo niño pueda realmente mostrar su potencial en la educación. O sea, si no hacemos eso, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué cambios estamos hablando? Y parte de tener esta atención en la educación es incluir el tema del TDAH, porque realmente el porcentaje es de 3 a 5 niños en cada salón de clases pueden tener algunas de estas características. Entonces, ¿qué está pasando con estos chicos, ¿no? Entonces, contestando exactamente a la pregunta, ¿qué solución existe para niños que no tienen seguro en salud? No sé si a alguno de ustedes se le ocurre una solución. Es realmente un caso lamentable, ¿no? De repente tú puedas contar un poco lo que nos sucedió en Jauja. Sí, claro, esa paciente la puse con un libro que escribí sobre déficit de atención, ¿no? Niño con déficit de atención y hiperactividad. Es una niña hija de una empleada doméstica que realmente no tenía ninguna ayuda en absoluto. La mamá realmente le ayudaba en sus tareas donde podía, una chica muy inteligente, pero realmente aparte de esto pues no había ninguna otra posibilidad de que le fuera bien a esta chica. La profesora de su colegio probablemente nunca había hablado de esto, y probablemente hasta ahora no tiene idea de lo que es.
espero que la niña le esté yendo bien en base a su inteligencia y a la preocupación de su madre, pero realmente esto es muy frecuente en nuestro país. Y creo que María Esther también podría aportar qué es lo que sucede cuando las personas no tienen la atención debida, ¿no? Desde una perspectiva penal, digamos, ¿no? Y que ese es un tema muy significativo a nivel social. Buenos días. A lo que tú te refieres es a la población Así vulnerable. así claro, es. porque muchos niños que viven en situación de riesgo presentan estas características, y al no tener el apoyo médico o el acompañamiento, muchos de ellos abandonan el colegio porque se les dificulta demasiado. Y tenemos estadísticas del año pasado del programa de las Naciones Unidas con la Universidad de San Marcos, que hicieron un censo en las cárceles del país, de Perú, y ellos han encontrado que el 59.3% de personas internas han abandonado sus estudios cuando eran jóvenes y nunca los concluyeron. Y mucha de esa población probablemente presenta un TDAH no diagnosticado, con lo cual están mucho más vulnerables a no poder educarse, ¿no? Así es. Entonces, siguiendo con este tema de las escuelas, Maya, muchos profesores nos dicen, ¿qué hago si tengo 5 chicos, 5 alumnos con TDAH en mi salón? Soy una sola profesora, tengo 25 alumnos, ¿cómo manejo esto? Así es súper difícil, porque además en el salón no solamente hay 5 TDAH, probablemente hayan otros chicos con otro tipo de problemáticas que también la profesora va a tener que hacer como un mago, ¿no? Levantar el sombrero y ver qué conejo saca para poder realmente hacer. Pero en realidad lo que tenemos años de experiencia es que teniendo la información adecuada, entendiendo de qué se tratan este tipo de problemáticas y sobre todo, ojo, trabajar en el aula el tema de la diversidad entre los chicos, va a poder haber una mejor cooperación, porque el trabajo es de todos, el trabajo no solo es de la maestra, el trabajo no solo es el esfuerzo del niño con TDAH, porque por más que digan que no tiene voluntad, de que no se esfuerza, de que nada le importa, no es así. A todos nos interesa hacer las cosas bien, todos queremos ir a la escuela a pasarla bien, ¿ok? O sea que es un trabajo en verdad de una conciencia colectiva, pero si tenemos que detenernos en solo esta maestra, que es la que tiene que lidiar, y que además su único trabajo no solamente es estar con esta gente en el aula, sino que tiene muchos otros trabajos más que van recargando su labor, tiene ella que realmente informarse, ver y darse cuenta que las estrategias que se vienen usando y que realmente no vemos que haya un cambio, hay que implementar una cosa diferente. ¿Qué es lo que ayuda? Ayuda comprometer al niño con mucho afecto, con complicidad, si se quiere, observar cómo esta personita, cuando ríe, cuando se molesta, tratar de entenderla, de conocerla un poco para poder medir cómo tiene que ser el abordaje que se le tiene que entregar y en qué momento, ¿ok? Esa profesora también tendría que tener un papel muy activo dentro de la institución en la que trabaja, porque muchas veces dicen, sí, yo lo quiero hacer, no, yo veo que mis alumnos están aburridos en clase, los quiero sacar un rato al patio, pero no me dejan, no me lo permiten. Entonces también tendría que tener un papel activo dentro de la institución para que pueda tener un poco más de flexibilidad en su abordaje. La profesora no tiene que sentirse amaniatada en el aula, ella también tiene que sentir que fluye con los chicos y hacer estrategias a veces que son muy simples y que realmente va a ayudar a que haya un mejor aprendizaje, una mejor integración dentro del aula. En realidad el tema es complejo porque no es que haya un manual de instrucciones a cada profesora que ya pueda aplicar en el aula y que todo sea felicidad. Es un trabajo que es arduo, pero tiene que estar preparada para dejar sus problemas fuera del aula, para entrar con mucha disposición a entregarse a los niños, para poder ver un poco más allá de qué
es lo que tiene que hacer en el aula y no necesariamente estar cumpliendo con estos currículos muy inflexibles, que son los que no solo exige el colegio, sino que también lo exige el ministerio. Tienen que cumplir con ciertas cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El tema educativo se ha convertido en un juzgador de los niños y no necesariamente se ha convertido en ver qué es lo que los niños han aprendido en este tiempo. Entonces, tenemos que cambiar un poco la mirada, generar entorno mucho más amigable, poder detectar que si un chico necesita un poco más de tiempo para poder sacar su conocimiento de su mente, pues otorgárselo, ¿no? Y acá viene toda una polémica, porque en verdad no es que todos necesiten lentes, no es que todos calcen 40, no es que todos puedan leer a la misma velocidad. Entonces, ¿por qué no tratar con justicia? Tú necesitas esto, te doy esto. Tú no lo necesitas, tú necesitas otra cosa, voy a ver cómo te lo puedo dar. A ver, acá hay una pregunta, dice, si estos niños terminan sus estudios, ¿no creen que será difícil la vida laboral? Quiero aclarar que estos niños pueden terminar sus estudios, no estamos hablando acá de un problema cognitivo, ya lo hemos dicho, no es que el coeficiente intelectual sea más bajo en quienes tienen déficit de atención, más aún, a veces es más alto y suelen ser personas muy creativas. Entonces, por supuesto que les puede ir bien en su vida laboral, es simplemente aprender de tus características y aprender a regularlas. El TDAH se define como un problema en la autorregulación. Yo quiero atender, pero me es difícil regular mi atención, entonces me distraigo. Yo quiero estar quieta, pero me es difícil estar quieta, entonces me levanto, me voy, me muevo cuando no debo, etc., etc. Entonces, por supuesto que pueden terminar su colegio y por supuesto que pueden ser personas adultas felices y productivas, ¿no? Que en esto no quede ninguna duda, ¿no? Siempre y cuando tenga atención su TDAH. Siempre y cuando tenga atención, efectivamente, tenga un tratamiento, se detecten estas cosas, ¿no? Hay otra intervención. ¿Los colegios pueden negarse a recibir niños con TDAH? Que contestan, lamentablemente ahí también hay un vacío legal, ¿no? Es otra de las necesidades por las cuales estamos acá, ¿no? Pero en realidad no tienen la potestad legal de hacerlo. La Constitución garantiza la educación para todos los niños y no hay ninguna especificación, porque para que eso suceda y pueda estar amparado por la ley tendría que haber una norma que diga de que las personas con TDAH están excluidas de ir a la escuela. Y esto no existe ni tendrá que existir, porque precisamente los están condenando a algo que no se debe, y ni siquiera necesitan una educación especial como está de especial en la norma jurídica, ¿ok? Porque se habla de colegios especiales para niños especiales. Esos niños especiales, según una norma, se describe quiénes son, ¿ok? El TDAH no debería ni siquiera estar en esa lista. ¿Por qué? Porque son chicos que no tienen ningún problema cognitivo. Lo que ellos tienen es un problema de control en su conducta, en no poder controlar su impulsividad. Como el otro día una mamá nos decía, ¿no? Ella tiene una hijita de 7 años y que su hijita le decía, mi mente me dice una cosa, pero mi cuerpo me lleva a otra. Entonces, si esto figurativamente podemos decir es el TDAH muy bien descrito, ¿ok? Es cómo podemos hacer que la mente y el cuerpo puedan actuar de la misma manera. Este es un tema de desempeño, ¿ok? El tema de los estudios es difícil, pero no porque sea una persona que no tenga el coeficiente intelectual para poder resolverlo, sino porque es desorganizado, olvidadizo, sí, muy impulsivo, en fin, son otras las características que trabajando eso vamos a poder potenciar su desempeño y el chico va a tener mucha motivación para seguir aprendiendo porque todos queremos funcionar bien. El tema es que el sistema es tan rígido que no permite que me pueda desarrollar de una mejor forma. Es decir, lo que estos chicos necesitan son simplemente adecuaciones que haga el colegio, adecuaciones que haga la profesora en el aula, sin participación del colegio, es decir, toda una estructura de adecuaciones, sea desde el aula, sea desde el nivel más alto del colegio. Y en ese sentido también ayer nos preguntaban por los mails,
Una profesora nos decía, pero yo soy flexible, yo tengo una serie de adecuaciones, pero el colegio no me permite, y nos contaba que una de sus adecuaciones, por ejemplo, es a sus chicos con déficit de atención. Ella enseña a chicos de 10 años y tiene un par de niños con ese diagnóstico que presentan una ansiedad muy grande cada vez que hay exámenes. Entonces ella decía, a mí lo que se me ha ocurrido es darle más tiempo para el examen, decirle, no te preocupes amor, suena la campana y tú puedes quedarte 10 minutos, 15 minutos, lo que necesites terminando el examen. Pero, digamos, la directora de su colegio le ha dicho que no puede darle preferencias a estos chicos. Entonces nos decía, ¿qué hago? ¿No? Entonces, efectivamente, ahí lo que vemos es que es una profesora con mucho criterio, con mucha sensibilidad, con muchas ganas de tratar a cada uno de sus estudiantes de acuerdo a sus necesidades, que esa tendría que ser la labor de todo profesor, pero se ve constreñida en una estructura, como decía Maya, rígida de esta escuela, que no le permite hacer estas cosas. Yo creo que ahí lo que se necesita es que la profesora pueda sensibilizar, digamos, a esta directora sobre este tema. El gran problema que estamos viendo desde el inicio de esta conversación es que hay mucha desinformación sobre el TDAH, ¿no? Estamos seguros que una vez que la información sea científica, sea difundida, puede haber más sensibilidad sobre el tema. El poder siempre nos lo da una información correcta, ¿no? Y toda esta labor no la tenemos que cerrar a un centro educativo. La familia, el hogar también lo es, también es un centro educativo. Entonces tendríamos que ir de la mano los profesionales, los maestros y los padres junto con las personas que tienen TDAH para que realmente podamos mejorar el entorno, porque tener un chico TDAH en un aula o en una casa, si sea adulto, esto afecta las emociones de todos. O sea, no es solamente que el problema esté circunscrito en una persona, más aún si hablamos que hay una carga genética importante, ¿ok? No es que sea el único en una familia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lejos de hacernos preguntas para ver qué es lo que puede funcionar, estamos catapultando a esa persona a que no pueda desarrollarse satisfactoriamente. Acá nos dicen, supongan que los padres del niño fallece, ¿cómo se puede sostener? Efectivamente, si fallece un padre, queda el otro padre. Si fallecen los dos padres, hay alguien en la familia que se hace cargo del niño. Quiero decir, quien tome la responsabilidad sobre el niño tiene que informarse muy bien de esto y darle todo el apoyo que se pueda, ¿no? Lo ideal sería que no haya un solo niño o joven peruano que se quede sin atención a estas características. Ese sería nuestro país ideal, porque esto es un problema social, esto es un problema, si los chicos no tienen tratamiento son más vulnerables a ser víctimas de bullying, a tener adicciones por la misma frustración que van desarrollando a lo largo de los años porque las cosas no les salen como ellos quisieran, en fin, ¿no? A ver, nos preguntan, ¿a qué entidad podríamos recurrir en caso de rechazo a un niño en un colegio? A la UGEL, que es la Unidad de Gestión Educativa Local, a la UGEL que esté, digamos, del distrito, dentro de la jurisdicción, dentro del distrito donde está el colegio, ¿no? Por ejemplo, la UGEL 7 me parece que es Miraflores, Chorrillos, Barranco y Surco. Uno tiene que averiguar a qué UGEL pertenece ese colegio, ir y plantear la situación, ¿no? En la UGEL siempre están prestos a escucharnos y a apoyar, ¿no? Es su labor. Y no tener vergüenza de poder hablar en la familia. Tenemos que tomar esto como una cosa de lo más natural. Aquí no se está matando a nadie, no se están bajando las estrellas del cielo. Esto lo podemos ver en el cada día en todos lados, porque es de la única manera en que la familia también se entere, que mire esto de otra manera para que pueda generar un abordaje diferente que le vienen dando a esa persona, porque realmente el adulto que tiene TDAH, que nunca lo ha tratado, su vida no va a ser muy fácil, que digamos, va a tener problemas conyugales, va a tener problemas de administración de economía, va a tener problemas de irrupciones de estados de ánimo que no le van a retornar con muchos beneficios y satisfacciones. Entonces, lo importante es que poder ver esto, pero tener un diálogo, una manera mucho más afectuosa, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a recibir reconocimientos negativos que
con eso nadie va a mejorar y nadie va a aprender. Nos decían, el TDAH no limita, mi hijo no limita a ser independiente, mi hijo es consciente de que lo tiene. Efectivamente a los niños hay que informarles, no se les tiene que decir TDAH, no se les tiene que decir trastorno porque es una palabra un poco dura, ¿no es cierto? Pero se les puede decir, bueno, todos somos un poco distraídos y hay millones de personas o muchas personas que son más distraídas que otras. Todos nos gusta moverse, pero hay personas que tienen menor control sobre sus movimientos, ¿no? Está muy bien que se lo hayas dicho a tu hijo, definitivamente. Luego nos dicen, ¿existe una relación de escuelas registradas donde es conocido su compromiso? No, nosotros nunca damos nombres de escuelas, porque es algo muy delicado. Nosotros lo que decimos es siempre que los papás vayan y escojan la escuela. Hay una serie de temas, digamos, que uno pone por encima a la hora de buscar escuela para su hijo. Es decir, si quiere que sea bilingüe, si quiere que sea religiosa, el costo de la escuela, si quiere que sea en su distrito, diferentes características, ir visitándolas y ser sincero sobre las necesidades que tiene tu hijo, ¿no? Y preguntar cómo trabajan en esa escuela esas necesidades, ¿no? Hay otra intervención que nos dice, yo fui a la UGEL y el colegio hizo caso omiso a la disposición de no retirarlo. Lamentablemente esas situaciones se dan y yo diría que hay que insistir e insistir porque en tanto todos pongamos el hombro sobre este tema, la sociedad en general se tendrá que ir sensibilizando, ¿no? Y dándose cuenta que se puede trabajar con estos chicos. Simplemente hay que tener una mente más flexible, más abierta y darle la oportunidad de que desarrollen sus habilidades, nada más. También preguntaban ayer, doctor, ¿qué pasa si yo estoy medicando a mi hijo y le da un dolor de cabeza? ¿Qué hago? Generalmente los dolores de cabeza son pasajeros, duran más unas cuantas horas. O sea, simplemente si el dolor de cabeza, por ejemplo, le impide al niño ir al colegio, ese día no toma la medicación. En general, para cualquier enfermedad, pues, ¿no? O sea, en periodo agudo preferible no darle porque realmente no va a sentirse bien, ¿no? Pero no hay ninguna contraindicación especial realmente, ¿no? Perfecto. Pero digamos, ¿es un efecto secundario a largo plazo o a corto plazo esto del dolor de cabeza? Hay un dolor de cabeza, al comienzo del tratamiento muchos niños pueden tener un dolor de cabeza leve y muy pasajero. La mayor parte de niños no tienen dolor de cabeza. Y lo que suele ocurrir es que un niño, por ejemplo, que tiene dolor de cabeza frecuentes, generalmente con diagnóstico de migraña, también tiene TDAH, al tratar el TDAH con medicamentos, la migraña suele mejorar o desaparecer. Ok, bueno, damos paso a María Esther, que nos va a compartir un poco su testimonio. María Esther tiene déficit de atención, tiene su esposo, tiene su hijo y nos va a contar un poquito de su historia para que todos entendamos mejor esto. Bueno, por lo que me refiere mi familia y lo que yo recuerdo, de niña siempre fui muy inquieta. Mis juegos eran las bolas, trompo, trepar árboles, la guerra. Nunca fue juego de niñas. Tuve alguna vez una muñeca que me duró un día porque tenía tanta curiosidad por saber cómo funcionaba que la desarmé. Le saqué los ojos y el aparato de sonido, ¿no? Entonces, mi papá, como veía que las muñecas no me llamaban la atención, prefirió darme Legos o Mecanos y con eso sí era más divertido. En el colegio, mi mamá estudiaba primero en un colegio mixto y al verme tan inquieta, mi mamá pensaba que era influencia de mis hermanos y de estar con niños y que me estaba convirtiendo en una marimacha, como antes decían a las niñas muy inquietas. Entonces me cambiaron a un colegio de solo niñas y realmente el primer año para mí fue demasiado frustrante porque las niñas se movían a otro ritmo muy diferente al mío. Cuando trataba de integrarme a su grupo y jugar con ellas, terminaba golpeándolas o haciéndoles daño que terminaron por marginarme. Yo me recuerdo sentada en un caño viejo a la hora del recreo mirando cómo todo el mundo se divertía y yo no podía interactuar con ellas. Entonces, pero académicamente también en el salón yo me distraía mucho. Mientras la profesora estaba hablando algo, yo estaba pensando no sé en qué, pero me preguntaban y jamás sabía de lo que me estaban hablando. Pero lo que yo hacía era ponerme al día. Como estudiaba por las tardes,
mis amigas que sí se podían copiar todo al tiempo, me prestaban su cuaderno, durante las mañanas me ponía el día, entonces el colegio me parecía fácil, ¿no? Porque todo lo aprendía muy rápido a la hora de ponerme al día. La primaria, la secundaria la hice y mis compañeros me recuerdan como chancona y yo no recuerdo jamás haber estudiado, ¿no? Pero el problema fue cuando ingresé a la universidad. Gracias a tal vez a esa característica que tenemos de ser muy oposicionistas y desafiantes, a pesar de que mi papá se oponía a que yo estudie ingeniería metalúrgica, igual me matriculé e ingresé a esa carrera porque es lo que a mí me llamaba la atención. Entonces la universidad para mí, el primer ciclo, igual seguías distraída y sin estudiar y encima con un entorno lleno de gente diferente y todo, me distraje tanto que salí pésima, ¿no? Entonces, de los 5 cursos que llevaba, recuerdo que me jalé 4 y me sentí horrible, porque en el colegio no había estudiado y había sido una buena alumna y todo el mundo pensaba que era chancona, y en la universidad me fui de cara. Realmente la frustración y el dolor que sentí, la decepción de mí misma, fue tan grande, pero ahí salió algo que llevamos dentro, que me dijo que no me podía dar por vencida, que si a mí me gustaba esa carrera, tenía que seguir. Pero me costó mucho, realmente. Yo reconozco y siento que he estudiado 3 veces más que el resto de mis compañeros y he obtenido calificaciones más bajas. Aprendí a usar resaltadores en esa época y mis cuadernos, mis libros, hasta el día de hoy, son de múltiples colores. Porque es como yo aprendo, como yo puedo diferenciar la parte principal, secundaria y lo que tengo que recordar porque es un dato importante. Y así terminé mi carrera. Afortunadamente trabajé como ingeniero metalurgista, nunca estoy sentada, me movía mucho. Entonces trabajé 10 años siendo metalurgista en una joyería industrial, en la refinería y fundición. Y mis características me ayudaron a dar más del 100%, a optimizar procesos. Había veces en que podía trabajar 36 horas corridas sin cansarme, era muy productiva, pero igual siempre sentía que algo me faltaba. Mientras trabajaba, integré un grupo de montaña y cuando me iba a caminar todos los fines de semana a conocer el Perú, muchas veces mis amigos ya estaban cansados y querían acampar y yo decía, pero si recién hemos empezado a caminar y habían pasado 3 o 4 horas, pero no había forma de que yo me canse, ¿no? Y eso me hacía sentir que qué pasa conmigo, que al final soy diferente, ¿no?, al resto. Y siempre trataba de buscar eso haciendo muchas cosas a la vez, aprendiendo de todo. Afortunadamente conocí a una persona con mis mismas características y formamos una familia. Tengo un hijo de ahora tiene 14 años y realmente nuestra dinámica familiar es buena, porque los 3 sabemos que tenemos este trastorno y nos toleramos, porque a veces decimos y hacemos cosas por la impulsividad que puedan herir al otro, pero nosotros recordamos, no, es parte de este trastorno y lo dejamos, ¿no? Llegué a mi diagnóstico por mi hijo, porque él desde que estuvo en mi vientre se movía demasiado y cuando nació igual era un niño que no estaba quieto ni calmado, con el que tenía que estar todo el día con él. Dejé de trabajar y todo para poder tener al niño, pero no era suficiente. Entonces, cuando él aprendió a caminar, yo veía que los otros niños del nido caminaban y mi hijo saltaba y comencé a buscar explicación a eso. ¿Por qué él era así? Y recuerdo mucho cuando él tenía 1 año y medio y yo estaba desesperada porque se quede quieto y lo agarré y le pedí que por favor se quede quieto. Él, en su inocencia, me dijo que él era bueno, pero que su cuerpecito se movía y que él no podía contener eso. Seguí buscando y realmente, como mamá, uno se frustra mucho al no encontrar una respuesta, porque muchas personas juzgan, y a mí me dijeron psicólogos, doctores, que mi hijo era así porque yo había sido una madre muy permisiva y que no estaba criando correctamente a mi hijo.
hasta que afortunadamente llegamos a un diagnóstico, y realmente tener el diagnóstico de mi hijo es como que se abrió una ventana y entró la luz. Encontramos explicación a muchas cosas en la vida de mi hijo, en mi vida y en la vida de mi esposo. Y desde entonces comenzamos a empaparnos del tema, porque yo estoy de acuerdo con Beatriz, como ella dice, el conocimiento. Para mí el saber te da poder, y así puedes tomar mejores decisiones a la hora de educar a tu hijo. Ahora pertenezco a la Asociación de Déficit de Atención, y junto con Beatriz, Maya, doctor, tratamos de que muchas familias no sufran todo lo que yo he sufrido hasta llegar a un diagnóstico y poder ser felices, porque realmente, como Beatriz decía, toda la familia sufre, y no tener vergüenza de decirlo, porque al final, como tiene un trasfondo genético, empecemos a observar a nuestra familia y vamos a reconocer a nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos, que cargan esto con ellos, y todas las cosas que han dejado de hacer o hicieron mal porque no tenían un diagnóstico acertado, o no, hace años no se conocía del tema, ¿no? Entonces es importante que la familia se involucre en el tema, lean, se capaciten, preparen y busquen información para poder darle esa vida que sus hijos se merecen, ser felices. Eso es todo. Gracias, lindo tu testimonio, María Esther, y además te cuento que acá por el TweetCam, por Abugatás Te Oye, efectivamente hay gente que se está identificando contigo, ¿no? Hay una señora que nos dice, igual me pasaba a mí, la escuela bien y en la universidad aún no acabo mi carrera, ¿no? Luego nos estaban diciendo antes, regresando al tema de la medicación, y de ahí vamos a seguir para contestar todas sus inquietudes, ¿a un niño se le puede medicar directamente con Strattera sin haber usado Ritalin? Bueno, el Ritalin o metilfenidato es el medicamento más efectivo. Para la gran mayoría de los casos es el más efectivo. O sea, lo lógico es comenzar por el que es más efectivo, que tiene mejores posibilidades de ayudar, que a la vez es más barato también. La tamoxetina es una segunda opción. Ya. Y también quiero felicitar a uno de nuestros oyentes que está participando con nosotros, acompañándonos, porque nos dice que él ha tenido que enjuiciar al colegio de su hijo para que no lo expulsen por tener TDAH, ¿no? Realmente de eso se trata, o sea, tenemos que hacer fuerza, tenemos que llamar la atención. Otro participante nos dice, el Congreso debe crear leyes para facilitar más a estos niños. Efectivamente, por eso tenemos este espacio. El congresista Daniel Abugatás es el intermediario, él va a contestar, él va a trasladar todas las inquietudes de las que estamos hablando acá justamente al Estado para ver que esta situación cambie y mejore, ¿no? Por el bien de toda esta población y por último por el bien del país, porque si a un niño con estas características recibe la atención adecuada, va a poder ser un joven, un adulto feliz y productivo, y de eso se trata, ¿no? Y si bien el tratamiento puede ser un poco costoso, la atención del Estado a estas características va a largo plazo, va a disminuir un gasto extra también en el patrimonio del Estado. O sea, es una inversión que va a tener un retorno muy satisfactorio, ¿no? A nivel económico, a nivel educativo, en fin, en realidad a nivel de salud. ¿Cuántos casos atiende el MINSA de problemas que van asociados al TDAH y que se van complejizando precisamente porque el TDAH no ha tenido atención y que no es atendido por falta de información o por falta de recursos? Entonces, creo que nos merecemos que haya un estudio que pueda realmente contemplar. Necesitamos un Estado protector. No puede ser posible que nosotros tengamos que ver niños, un niño de 10 años que no sabe leer, un chico tremendamente inquieto y que la profesora le dé palazos en las piernas. Esto es verídico, no lo estamos inventando. Y todas estas cosas se ven por una falta de manejo, y el Estado tiene la obligación de contemplar la integridad de esa criatura y de darle la educación que esa criatura merece. Y no podemos estar arriesgando todo el tiempo a ser excluidos, porque eso no ayuda.
Efectivamente, y desde la UNESCO se comprometieron muchos países, me imagino que incluido el nuestro, ¿no es cierto?, para que al 2015 se alcanzara una educación primaria satisfactoria. Entonces, ¿qué estamos, o sea, qué es satisfactoria? ¿Cómo podemos hablar de satisfacción si existen casos como el que acaba de relatar Maya, ¿no? De chicos que a los 10 años todavía no han aprendido a leer y escribir, muchos se retiran del colegio. ¿Cuánta población tenemos peruana que no termina ni siquiera la primaria? Peor aún, ¿qué cosa vemos ahora? Chicos de 2 años, una mamá se acercó, su hijo tenía 2 años y 3 veces lo habían expulsado del nido. Como un nido puede expulsar. Tiene 2 años, ese niño se da cuenta perfectamente quién es. Claro. Entonces hay que ir cambiando esto, ¿no? Otra pregunta sobre la medicación. ¿El cambio de la dosis de 40 a 60 del estratera puede producir excesivo sueño? Sí, o sea, el sueño es uno de los efectos secundarios frecuentes de la tamoxetina. Generalmente es transitorio, pero si persiste muchos días, quiere decir que esa dosis no es la adecuada y tendría que volver a la dosis previa o darle una dosis menor. Sí. Luego hay una mamá que nos dice, uno se niega a aceptar, pero fue gracias al APDA y al doctor Filomeno. Claro, es gracias a la información, ¿no es cierto? Ese es el tema. Regresamos otra vez. Hay uno de los grandes problemas sobre este tema es la desinformación, ¿no? En tanto uno se informa, tiene efectivamente, como lo dijo también María Esther y yo anteriormente, el poder de decidir eficazmente sobre este tema, ¿no? Y en realidad no es gracias a ellos, es gracias a esa mamá, claro, que no paró su motor, que su inquietud la llevó realmente a poder encontrar respuestas acertadas. Otra persona nos dice, yo tengo TDAH, el colegio fue un infierno, pero en la universidad todo mejoró. Claro, y probablemente la universidad mejora porque encuentra la motivación, lo que le gusta, y eso hace que la persona pueda alinearse un poco más, y porque lo que generalmente ocurre es que es esta falta de motivación interna que hace que los chicos no puedan hacer las cosas que tienen que hacer. Porque sí hacen lo que les gusta. O sea, si estamos hablando de un déficit de atención, no es que el chico no pueda atender. Si le ponemos quizás un juego en la computadora, va a hiperenfocar, va a atender demasiado. Y de eso se trata. Qué bueno que sabemos que sí puede atender, pero tenemos que ayudarlo a regular esa atención y que lo vea como un beneficio para sí mismo. Porque en la vida no todo es hacer y atender lo que a uno le gusta. Claro, Maya, pero es importante que los adolescentes estudien lo que a ellos les gusta. Yo pude terminar mi carrera porque estudié lo que yo quería, no lo que mi papá quería que estudie. Tal vez si me hubiese matriculado en lo que él quería, jamás hubiese terminado la carrera porque nunca hubiese encontrado esa motivación que uno necesita para poder estudiar. Totalmente, y eso va ligado a que eso puede comenzar desde la escuela, es decir, pensamos nosotros que desde la escuela se tiene que ayudar a esos chicos a que descubran cuáles son sus habilidades innatas, porque desde ahí van a poder desarrollar su potencial, ¿no? No puede ser que se siga dando esta situación en que la gran mayoría o muchos chicos con TDAH de diferentes edades están desmotivados por el aprendizaje. Eso simplemente es porque sus características no están, del TDAH no están siendo atendidas, ¿no? O porque nunca han visto lo bueno que ellos traen, ¿no? El potencial que ellos tienen, y nos quedamos con las partes negativas, que es precisamente los estándares patrones, y en el aula no todos somos iguales. Sí. Una mamá nos agradece por estar acá porque nos dice que necesita ese empuje para seguir y le contestamos lo mismo. Realmente nosotros estamos acá gracias al empuje de todos ustedes que siempre nos escriben, nos proponen, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, nos comprometimos en esto precisamente por nuestras propias vidas, ¿no? Somos madres de familia que nos ha tocado tener hijos TDAH y bueno, y buscando respuestas, o sea, nos identificamos con cada persona que necesita una orientación, una información, una estrategia, un algo, porque lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Y en realidad no solamente aquí, en todo el mundo son asociaciones de los padres los que realmente hacen esta fuerza y se especializan muchísimo en ese tema porque lo que más quieren es ayudar a sus propios hijos, pero uno no se puede quedar con eso y eso hay que compartirlo, hay que entregarlo, ¿no?
Luego nos dicen, en el colegio se les etiqueta y prejuzga. ¿Esto puede ser un agravante? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si a mí todo el día me están diciendo que soy torpe o me están diciendo otra vez te olvidaste tu libro de matemáticas, es decir, si todo el día estoy recibiendo comentarios negativos sobre mi desempeño, ¿cómo va a estar mi autoestima? ¿Cómo va a estar mi autoconcepto? Voy a pensar que efectivamente no soy capaz de dar la talla. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces voy a llegar a cuarto, quinto de secundaria y voy a decir, no, ni hablar, ¿no? Yo no quiero estudiar, no quiero hacer estudios superiores, sea técnicos o universitarios, porque si no he podido hacerla bien en el colegio, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces eso es lo que hay que evitar. Estos chicos no pueden estar todo el día recibiendo comentarios negativos sobre su desempeño. Más bien hay que facilitarles, ¿no es cierto?, el entorno para que puedan ser efectivos en su desempeño, ¿no? Y eso no es tan difícil, es simplemente tener sentido común y tener corazón, y por eso regresamos, no tiene que haber colegios especializados en el TDAH, tiene que haber colegios cuya meta realmente sea ayudar a cada estudiante desde sus propias necesidades, ¿no? Y desde ahí facilitarles lo que necesitan, ¿no? Luego nos dicen, este ya lo leí. El señor que preguntó de la estratera dijo que no oyó bien tu respuesta y que lo disculpes. Sí, ha habido dos preguntas con respecto a tomoxetina estratera. Una fue que no era la primera opción, o sea que preferible es empezar con el metilfenidato, que es más efectivo para la gran mayoría de chicos. Y segundo fue que un aumento en la dosis de 40 a 60 miligramos sí puede producir un aumento de sueño, que generalmente es transitorio, pero que si se convierte en permanente, habría que bajar la dosis. Espero que esta vez sí se haya escuchado. Entonces, efectivamente, con esto de que dicen que los colegios no tienen que maltratar y juzgar, que no tienen que etiquetar, justamente hay un vacío y vuelvo a repetir, por eso estamos en este espacio de Abugataz hoy. El congresista Daniel Abugataz va a ser quien traslade todas estas inquietudes al Estado, a las instituciones pertinentes, porque hay que llenar ese vacío. No se puede seguir teniendo a esta población desatendida, ¿no? Y se necesita del sector salud, del sector educación, del sector de economía. Es un tema complejo, pero que tenemos que seguir luchando para poder conseguir unos mejores beneficios para que las personas puedan ser atendidas. Por eso estamos prohibidas de desistir y esperamos que ustedes también desde sus casas, desde sus aulas, hagan lo propio y juntemos esta fuerza para que el Estado nos escuche y se pronuncie. Porque realmente siempre nos dicen, pero es una incapacidad, es una inclusión. No, y tampoco necesitamos serlo. Entonces, pero lo que sí necesitamos es una mirada diferente y que nos otorguen alguna facilidad para que podamos aprender. Lo que quería añadir es que si bien el TDAH no es una discapacidad, la labor, digamos, el trabajo con chicos con TDAH es para que no se convierta en discapacidad, o sea, que el niño pueda avanzar realmente en su colegio y pueda hacer todo lo que quiera hacer, no ser un discapacitado más adelante. Vea, algo importante también, yo creo, nosotros estamos hablando mucho de cómo tratan a los chicos en el colegio, pero también cabe preguntarnos cómo tratamos nosotros a nuestros hijos en casa. Exactamente. Y mire, yo llegué al diagnóstico que tengo sobre el TDAH por mi hijo, porque realmente la relación con él se iba deteriorando, porque mi impulsividad hacía que no nos llevemos bien. Él gritaba, yo gritaba más fuerte, entonces la casa era un caos. Me diagnosticaron, empecé a medicarme y realmente el cambio fue total. La relación con mi hijo mejoró porque yo pude controlar mi impulsividad, pude escucharlo, entenderlo, ¿no? Entonces la dinámica en la casa mejoró un montón. Y algo más, porque terminé la carrera a duras penas y me costó mucho, pero gracias a que ahora estoy medicada he podido estudiar, porque me gusta estudiar, entonces puedo hacer otros cursos, especializaciones, maestrías y sentir que estoy en la clase, atiendo, escribo y aprendo. Algo que antes no
se producía o simplemente se producía a medias. O con mayor esfuerzo, como tú Por decías, supuesto. ¿no? Que te Sí. sentías que te demorabas como que el triple de tus compañeros. Y el Así es. resultado no la satisfacía, ¿no? Exactamente. Llega de acuerdo al esfuerzo. Exactamente, y de eso se trata, ¿no? De facilitar esto. A ver, por acá seguimos teniendo... preguntan si puede tomar Ritalin. Eso tiene que ir a una consulta médica, porque no es una aspirina que a uno le duele la cabeza y va a la farmacia y se toma una aspirina. Tiene que haber un examen clínico, como explicó el doctor Filomeno, y ver, usted además es una persona adulta, entonces tiene que ver una historia clínica muy completa, muy rigurosa, y con el doctor decidir cuál es el mejor tratamiento para usted, ¿no? Pero también le hace una consulta, Manuel toma Concerta, un día que no la tome a la hora, ¿le puedo dar el Ritalin? Concerta dura 12 horas, así que mejor es no mezclar, ¿no? O sea, si toma Concerta, preferible que sea lo único que tome en el día. Justamente la gracia de Concerta es que se toma una cápsula en la mañana y dura todo el día.